¿Qué diferencias puede haber de una temporada normal? No, totalmente diferente. Totalmente diferente. De hecho, bueno, para los que jugamos ligas donde se mantienen los rosters, nosotros incluso hemos decidido en nuestra liga que no la vamos a jugar con ese formato, sino que es como un año congelado y empezamos de nuevo. Pero es una liga, si es una liga anual, eh, es una liga que los mismos equipos en grandes ligas lo han dicho, ya no es un maratón, es una carrera de 100 metros. Tienes que empezar bien y terminar bien, y eso significa que no, que meterte con ¿Y jugadores cuándo que empezó cuando están todo esto? mal se meten en rachas malas y eso te va a pasar factura. Jugadores que empiecen, que normalmente tengan un abril malo. O sea, que los jugadores que tenían antes un abril malo, esos son jugadores que tú tienes que evitar en el draft porque eso va a pasar y eso significa que van a tener una temporada donde se tienen que poner a tono muy rápido. Esta va a ser una temporada muy difícil para todos, incluso, o sea, a nivel de fantasy, creo que se va a ver difícil porque los jugadores no están preparados, mentalmente va a ser difícil para los propios jugadores, ya hemos hablado con varios y creen que va a ser una temporada complicada. Pero es eso, no te puedes meter con jugadores de racha, jugadores que empiezan lento y que normalmente en junio era que los tipos despertaban y tenían una segunda mitad monstruosa. Esos jugadores no te sirven. En cambio, te sirven los jugadores que mataban la primera mitad de la campaña. Esos jugadores que antes del All-Star eran justamente iban al juego de estrellas por lo que habían hecho y que después en la segunda mitad se caían porque les pegaba el calendario. Esos jugadores son perfectos para lo que va a ser esta temporada de 60 juegos. Así es. ¿Tú, Juan, qué piensas al respecto? No, mira, es que es totalmente diferente, ¿no? O sea, como dice Oscar, adicional a lo que él está diciendo de que hay jugadores que históricamente tienen un mal inicio, son el tipo de jugadores que tienes que evitar. Es lo que conversábamos antes de empezar esto. Hay jugadores, yo lo veo más que todo por el lado de los lanzadores, que usualmente te lanzaban 130, 140 innings, que de repente no tenían tanto valor y que ahora sí lo tienen, porque inning por inning son lanzadores muy buenos. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, o sea, obviamente sabemos que Jesús Luzardo hoy por hoy dio positivo, pero Jesús Luzardo, antes de que pasara todo este tema de la pandemia, estaba destinado a lanzar 120, 130 innings, que de repente eso hacía que no era tan apetecible en las primeras rondas, porque tú decías, bueno, yo quiero un pitcher que lance 200 innings porque también tengo innings que cumplir, de repente los 200 innings me van a dar más victoria. Ahora Jesús Luzardo pudiera trabajar con su carga de trabajo natural, lo normal, y que te alcance para los 60 juegos del fantasy, por ejemplo. Entonces son jugadores que también suben su valor. Ah, sí, totalmente. ¿Cómo creen que una persona que está a punto de empezar a analizar y a afrontar lo que se dio un draft esta semana o la próxima, qué estrategia debería utilizar? ¿Irse enfocándose en más que todo el picheo o darle más prioridad al bateo? Pero que va a depender, obviamente, del tipo de fantasy que jueguen, ¿no? Claro, pero, o sea, mi pregunta más va enfocada porque, ¿qué pasa? Ahorita el valor del pitcher a lo mejor empieza más restringido con 3 o 4 innings empezando. Y Bueno, eso van a haber rotaciones de seis jugadores, eso ya lo han dicho. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Obviamente, tan corto el tiempo de jugar, de 6 a 9 semanas, dependiendo del formato que juegue, esas restricciones que van a durar por lo menos unas 3 salidas, van a ser prácticamente un tercio de la temporada. Entonces, ahora irse a apostar un primero o segundo pick en un pitcher, esperando que te vaya a lanzar 7 innings o vayas importante en lo que vas a hacer en tu equipo, a lo mejor no va a ser así. Entonces ahora empieza la estrategia. Bueno, me sirve tener un pitcher de nivel, un as,
o me voy por lo que me tomen los 4 turnos, obviamente viendo que a lo mejor lo que dice Juan Manuel, a lo mejor los relevistas ahora inning por inning empiezan a tomar casi igual valor que un abridor. También tiene mucho que ver con la liga con la que vayas a... Yo no sé si eso no lo explicamos y la gente lo ve y no sé si les ha pasado. O sea, en todos los drafts pasa que, bueno, va la gente drafteando y se va el primer cerrador y entonces vienen una columna de cerradores, entre 6 y 7 cerradores se van ahí mismo. Lo mismo pasa con los catchers. O sea, y entonces es difícil por cuando juegas con gente que no conoce o que nunca has drafteado, eso lo hace complicado porque no sabes cómo van a reaccionar. O sea, al final yo entendí que uno tenía que tener su plan y que independientemente de lo que hiciera la liga en ese momento, tú fueses a draftear pegado a tu plan y no y si bueno, si se te pasaba la ola de cerradores y tú no habías agarrado cerrador porque tu plan era agarrar cerrador en la 10ª ronda, pues agarraste tu cerrador en la 10ª ronda. No tienes que, o sea, no cambiar tu estrategia por lo que sea la liga. Eso es lo que esa es mi manera de pensar en cuanto al draft. Lo que sí creo que ahora, creo que los bateadores siempre han sido más confiables en cuanto a lo que pueda suceder en una temporada. O sea, normalmente son pocos los jugadores que se lesionan, pocos los bateadores que se lesionan, son más los lanzadores que además pierden una salida porque le duele el hombro. Entonces los bateadores que además te están haciendo puntos diariamente, significa que puedes confiar mucho más en ellos. Yo creo que esta temporada corta va a ser una temporada de bateadores. ¿Qué piensas tú, Juan? Totalmente, y totalmente de acuerdo, o sea, sí, o sea, es que no hay manera, o sea, yo te lo pongo así, hay posibilidades, fíjate, una temporada de 60 juegos, las opciones que te dan, que es posible que lanzadores como Dinelson Lamet de San Diego, que usualmente tú lo irías a buscar, de repente en una ronda, no sé, 12, 13, es posible que el tipo tenga los mismos números que tenga Jack Flaherty. O sea, porque lo que sí es posible que el tipo tiene el potencial para ponchar, tiene buen repertorio, puede lanzar 5 o 6 innings por salida, que es más o menos lo mismo que te da Flaherty por salida. La diferencia está en que Flaherty te pichó la temporada pasada completa y lanzó más de 200 innings. Sí. Cosa que no va a pasar. Entonces, a mí me gusta mucho lo que puede hacer McCullers este año. Sí, también. Mucho. Porque viene de Tommy John. Probablemente si la temporada empezaba en abril no iba a arrancar, pero ahorita empezando en julio ya está listo y está lanzando bien, agregó picheos a su repertorio y no es un jugador que va a estar en el radar de mucha gente. Entonces, exactamente. McCullers es un tipo que porque al no estar el año pasado jugando, mucha gente va a decir, no, bueno, este año lo vamos a dejar pasar por mucho tiempo, pero yo creo que McCullers va a ser un pitcher que va a estar entre el top 10, top 15 al final de la temporada de 60 juegos. Es que no vas a necesitar mucho, o sea, porque ¿cuántas salidas puede hacer un abridor en 60 juegos? Supongamos que vayan con rotaciones de 5, que ya sabemos que no, pero 60 entre 5 son 12 salidas, a 6, 7 innings no llegas a 100. Entonces, tú le estarías pidiendo a McCullers que te lance una temporada 80, 90 innings, que es perfectamente aceptable después de una operación de Tommy John. Entonces, por todo esto que estamos hablando, obviamente, si yo fuera un draft hoy, sin importar el tipo de liga en la que esté jugando, yo voy con bateo inicialmente. Sabes que es algo interesante porque yo lo que estaba hablando, inclusivemente la semana pasada, me acuerdo que yo estaba hablando con una persona que estábamos bien cercana y le gusta bastante hablar de esto. Yo le decía que ahorita el impacto que va a tener una salida en los números, el impacto que va a tener un jugador como Yelich, va a ser el triple, va a ser 3 veces más importante de lo que pudo haber pasado en una temporada normal. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo va a tener esa misma cantidad de innings, ¿entiendes? Entonces, una salida buena va a tener más peso, ¿entiendes?
Entonces, ahora prácticamente cada salida, cada salida de un pitcher va a ser súper importante a la hora de sumar todas y llegar al final. Entonces, eso es lo que yo veo. Los relevistas van a tener mucho peso porque van a ser los pitchers que te van a estar lanzando un inning de calidad, donde van a estar más regulares. Y a lo mejor cuando te des cuenta la semana, si igual semanalmente, ese te va a tirar 4 innings. Va a ser lo mismo que te va a tirar un pitcher en un abridor. Entonces, ¿ya qué más vale? ¿Vale la salida de un abridor as o un relevista as que te tire 4 veces y te salve 3 juegos? ¿Entiendes? Entonces, esas estrategias a lo mejor antes no servían, la gente se iba por lo básico, voy con la abridora as y me voy llevando los bateadores, pero ahora la estrategia es totalmente diferente y es súper interesante ver cómo se replantea cada uno y cómo atacan al draft y ver cómo van a hacer. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque a lo mejor la gente no se va a dar cuenta y van a tratar de draftear como siempre, y cuando hay otros que no, hay otros que se plantearon diferente. Eso a mí me llama mucho la atención. No, totalmente, o sea, es una temporada totalmente distinta y hay que tomarla como sí. Por eso te decía que yo por lo menos no sé cómo se va a trabajar. Nosotros hemos decidido que los head to head no vamos a usar head to head, sino solamente puntos. Y ese es el tema al final, que la temporada, al ser una temporada de 60 juegos, va a ser una temporada muy, muy rápida. No va a haber, por lo menos en mis ligas no van a haber playoffs, sino el que llegue con la cantidad de puntos al final ese es el que ganó, y creo que va a suceder en una cantidad importante de ligas. Sí pienso que es mucho más, no sé si es de suerte, porque como nadie sabe qué va a pasar, pues obviamente muchas cosas están ahí, pero si te preparas para una temporada de 60 juegos, incluso en algún momento llegamos a pensar en hacer un fantasy de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que es una liga de 60 y tantos partidos. Pero obviamente es muy difícil por la cantidad de jugadores que entran y salen. Aquí claro. No. Aquí es un draft, o sea, una temporada corta, pero con la misma cantidad, con el mismo pool de jugadores, salvo, ponte que se salgan 10, 15. Al final siguen siendo una cantidad importante de jugadores y lo hablábamos antes, los jugadores más importantes no se van a salir. Eso yo lo tengo claro. Creo que MLB, la Asociación de Peloteros, habló justamente con los jugadores para decirle, mira, los que son los jugadores más importantes, los élites, si vamos a jugar, están ahí, así tengamos 10.000 casos. Y yo soy de los que piensa que aquí se va a jugar independientemente de lo que pase en el país, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo en la MLS, que tuvieron que sacar 2 equipos para jugar la campaña, porque a pesar de estar en una burbuja, habían 2 equipos con más de 9 contagios. La NBA con también muchas dudas, pero sí, al final los drafts van a ser distintos y la temporada va a ser, yo creo que va a ser una temporada interesante, pero para mí es una temporada que es una temporada muerta, donde vamos a jugar porque hay béisbol. Por lo menos. Claro. ¿Sabes qué? Me llama la atención de ver qué peloteros para ustedes creen que puedan tener, como estábamos hablando, ¿no? De a lo mejor una ventaja o pueden sobresalir con esta situación. Van a aprovecharse de que es corta y a lo mejor puedan dejar números como por ejemplo los novatos que no tienen restricciones. Es posible que ya cuando tú juegues la misma cantidad de juegos, que a lo mejor tenga un pitcher as, ya te puedan comparar de tú a tú, ¿no? Los entrenamientos apenas arrancan, entonces las informaciones, a pesar de que han estado allí, hoy no vemos tantas informaciones porque el acceso a la prensa ha sido restringido. Sí hay muchas conferencias de prensa en Zoom, pero por lo menos no sabemos hoy por hoy qué va a pasar. Ya
que faltan menos de 10, 15 días para arrancar y todavía creo que solamente Texas ha anunciado quién va a ser el abridor del primer día. Entonces, los jugadores que van a estar, creo que por lo menos Gleyber puede ser un jugador interesante de nuevo, porque es un jugador que además arranca, es lo que te decía, los jugadores que arrancan con fuerza son jugadores. Ramírez, el de Cleveland, que tuvo una primera mitad del año pasado increíble. Perdón, la del año antepasado. La antepasada, la malísima. Fue la pasada que yo lo agarré y me estaba muriendo. Yo decía, no puede ser que esta vaina me esté pasando. Pero por el año pasado, su primera mitad fue probablemente la mejor, y la segunda mitad vino bajando. De hecho, batió como 200, algo así en esa segunda mitad. Entonces, ese bajón lo siguió para la temporada siguiente, que fue la del año pasado, donde no tuvo una buena campaña. Claro. Pero posiblemente José vaya a tener una temporada de rebote y claro, sobre todo al principio de la campaña. Yo soy de los que piensa que vamos a ver jugadores interesantes, pero tienen que ser jugadores que no se metan en rachas largas. Por ejemplo, Aaron Judge, que es un jugador de rachas y que se meten en rachas largas negativas. Es un jugador que yo no drafteo. ¿Sabes quién me llama la atención a mí hablando del picheo? Que pudiera hacer el trabajo a pesar de que es un pitcher que no poncha. ¿Tú te acuerdas de la primera mitad que tuvo el año pasado Jacob Odorizzi? Sí. O sea, es un tipo que creo, si yo mal no recuerdo, lanzó como que las primeras 7 u 8 salidas. Ese tipo llegó a tener récord 7-0, 8-0, como con 2.80 de efectividad. O sea, es un tipo que partió muy bien. Tendría que buscar los números para ver si la memoria me está jugando bien. Pero yo recuerdo que Odorizzi el primer mes fue algo increíble. Y es un tipo que nadie tenía en el radar. Sí. Obviamente después empezaron a pasar los innings, los bates también dejaron de pesar tanto y empezó a equilibrarse el tema. Pero un jugador así a mí me llama la atención. Sí, ¿sabes qué me llama la atención a mí? Que le iba a comentar. El tema de que no se juegue contra otras divisiones de la liga. Porque eso te evita ir a jugar a lo mejor a sitios donde a lo mejor no te iba bien. Hay pitcher que a pesar de que tienen mucha la cantidad de aperturas que tenían contra su división era alta, pero ya por lo menos un pitcher del este de la Nacional ya le toca ir a la Americana a ver, a veces a los Yankees, a veces ahí hay que considerarlo, ¿no? Pero no son tantos juegos. Claro, pero 10 de 60, si te pones a sacarle la proporción, que vayas a pichar 2 o 3 veces contra un equipo como Boston, uno como Boston, uno con Yankees, y a lo mejor el otro ya son 3 de 10 salidas, ¿me entiendes? Entonces tienes que considerar si a lo mejor... Bueno, a Boston sin Mookie Betts, ¿no? Ese paquete. ¿Ah? A Boston sin Mookie Betts. No, claro, obviamente, recuérdate que el Fenway no es fácil. O sea, ahí y para allá... No, el estadio es pequeño, claramente, pero también la ofensiva se le... No es fácil. Yo creo que el este de ambas, obviamente ahí están los Marlins, que va a ser un equipo muy por debajo de lo esperado, pero yo creo que Filadelfia va a tener una buena campaña, Atlanta va a tener una buena campaña. Entonces ahí tú ves, los Mets deben tener una buena campaña también. Entonces ahí tú ves que o sea, están 2 equipos malos. Baltimore es un equipo malo, probablemente para mí el peor del béisbol. Totalmente. Y los Marlins no es un equipo malo, yo creo que es un equipo con mucho talento joven, muchos buenos brazos, y eso creo que va a sorprender. O sea, yo creo que van a perder igual una buena cantidad de partidos, pero yo creo que pueden sorprender, y eso puede jugarle en contra a Yankees. O sea, los Yankees fácilmente pueden perder un juego o 2 juegos acá y quedarse fuera, porque Tampa Bay es un equipo que además sabe hacer las cosas muy bien, y ahí es donde vienen jugadores interesantes, por lo menos, y los fantasies, para volver al tema, los fantasies se ganan probablemente no con las estrellas, sino con los jugadores que tú agarras en el draft del draft 15 en adelante. Jugadores que no tienen tanto renombre y que terminan haciendo una cantidad de puntos importantes,
y que es donde al final tú haces la diferencia, porque sí, Mike Trout hay uno solo, pero como Mike Trout está un Christian Yelich, o como Justin Verlander está Max Scherzer. Entonces, no hay tantos jugadores élite para todo el mundo, pero élite hay uno solo que luego tiene un solo equipo. En cambio, si tú aglomeras una buena cantidad de jugadores que hagan el trabajo, que todos los días te hagan puntos, también estás teniendo, no tienes a Trout, pero tienes 3 tipos que te están haciendo la misma cantidad o más puntos que Trout. Sí, total. ¿Sabes que yo soy un tipo de persona de fantasy que le gusta mucho agarrar los peloteros cuando están abajo y se les pronostica un rebote? O sea, por lo menos, ojo, es difícil porque en esos tipos de peloteros no siempre la pegas. Hay veces que no rebotan y se quedan abajo. Un pelotero que es difícil leerlo, que obviamente ya la edad lo ha estado pegando, Joey Votto era un jugador que tú lo veías, en un año estaba primera ronda, el siguiente año estaba tercera ronda, siguiente año primera ronda, tercera. Entonces tú decías, ok, si te embarcas alto, te puede dejar mal, pero si ya barato es otra cosa, ya tú lo ves como un pelotero que puede explotar. Y esos peloteros, o sea, de verdad que si tú llegas a consolidarlo, son los que te hacen tener 2 primer pick en un equipo. Yo Voto es un caso de estudio porque es un pelotero que normalmente empieza, por eso es una de las cosas que te digo, es un jugador que normalmente, al igual que Goldschmidt, son jugadores que empiezan lento. Totalmente. Por lo menos en el año pasado. Atrás McCutchen también era igual. Sí. El año pasado, Voto apenas dio 15 jonrones. Ya ese pelotero élite que veíamos que iba a 30, eso es posible que obviamente ya no lo veamos, pero es un jugador que por lo menos tuvo, el año pasado tuvo una temporada muy parecida en cuanto a su performance, porque de hecho en la primera mitad tuvo 360 de OVP y en la segunda mitad 352, o sea, fue a lo largo de toda la campaña, pero uno esperaba ese repunte probablemente en cuadrangulares que nunca tuvo. Claro, totalmente. Y ahí está la clave. Yo creo que obviamente hay gente que le gusta sobrepagar y llevarse los que quieren, pero de verdad que hay esos casos que no siempre están. Por lo menos a mí me pasó el año pasado, me acuerdo que me llevé a Kershaw como en cuarta ronda de una liga de 18 y yo lo único que pensaba era, o sea, el tipo que se lesione, no me importa que se lesione, pero yo en esta ronda no lo puedo dejar pasar. Y la gente lo estaba huyendo porque parecía que se iba a lesionar. Y el tipo pichó bien, o sea, un pitcher a lo mejor no con número de Cy Young, pero era un pitcher que te da tu QS fijo. Mira la temporada de Goldschmidt del 2018, donde en la primera mitad dio 12 jonrones, tuvo un OVP de 363 y un slugging de 420. Y en la segunda mitad dio 21 jonrones, batió 340 con un OVP de 415 y 638. Esos son los jugadores que en la segunda mitad te terminaron de ganar un fantasy. Pero es eso, habría que tener el tino de decir, ok, lo voy a agarrar cuando esté mal, ofrezco algo a alguien que se apure y diga, no, mira, Goldschmidt no me está funcionando y lo voy a agarrar barato, pero es eso, o sea, es lo que ha demostrado Goldschmidt. En una temporada de 60 juegos, realmente a Goldschmidt le vaya a costar mucho la campaña. Claro. ¿Sabes quién otro pelotero que es así y que es súper peligroso por una temporada así? Matt Carpenter. Tipo cuando está abajo, pero se queda en un letargo que dura meses, pero cuando el tipo se prende, stop. Inclusive lo consideraron para el MVP hace 2 años y el tipo tuvo un arranque malísimo, pero se calentó de una manera que casi se lleva el MVP. Entonces son ese tipo de peloteros que te pueden dar muchísimo, pero también te pueden dar la temporada más mala de su vida y tú dices, bueno, depende de esté parado, ¿no? Por eso los jugadores que son consistentes son difíciles, ¿no? Porque esos son los jugadores que son valiosos, que sean un jugador
que sea regular a lo largo de todo el año y que te vaya haciendo, sí, pues, semanas malas obviamente todo el mundo va a tener, pero es el tema de que no vayas a tener 4 semanas malas seguidas, sino que vaya a tener una semana mala, pero de ahí en adelante tuvo dos buenas y así, o sea, los propios jugadores dicen que en agosto, que es el mes más horrible del fantasy, es un mes donde a muchos jugadores le viene el bajón porque empieza a pegarle el bate, a pesarle más el bate, los turnos se vuelven más complicados, hace mucho más calor y ahí es donde uno tiene que saber cómo moverse en el fantasy y decir, oye, mira, voy a sentar esta semana. Hay jugadores que son insentables, así les esté yendo mal, porque Claro. uno no sabe cuándo, pero hay jugadores que sí son sentables, que tú dices, déjame sentarle esta semana porque le toca enfrentar a los Yankees y a Atlanta uno tras otro, entonces, y tiene 4 bases, va a enfrentar a Garrett Cole y entonces va a enfrentar a 3 pitchers muy buenos, es mejor sentarlo. A veces esos son el tipo de decisiones que hay que tomar para los que juegan fantasy semanal. Los que juegan fantasy diario, a veces es mucho más sencillo porque, bueno, hoy le toca a un tipo, Garrett Cole, que le está yendo mal, es mejor sentarlo y esperar a que el día siguiente le vaya mejor contra otro equipo. Sí, así es. O sea, a mí me llama la atención. Uno siempre como que se siente identificado con algunos peloteros. O sea, a lo mejor porque han rendido cuando los agarras. ¿Qué peloteros te ha dado a ti, Juan y Oscar, que te has sentido que siempre lo buscas, siempre lo tratas de buscar? ¿Tú quieres que yo te diga uno de los culpables de los mayores bullying que a mí me han hecho jugando fantasy? ¿Cuál? Joenny Céspedes se llama. Pobrecito. O sea, yo te digo algo, Joenny Céspedes para mí es el tipo de jugador que estando sano es exactamente el tipo de jugador que a mí me gusta. 260, poder mucho más que ocasional, en la mitad un line-up empujando carrera. El problema está que el tipo se lesiona demasiado, o sea, el tipo se levanta, se está peinando y se lesiona. Pero a mí me parece que el nivel de habilidades o los skills que tiene Joenny Céspedes son muy buenas. Y siempre termino buscándolo. Es más, de hecho, yo me acuerdo que el año, él se lesionó fue en el 2018, ¿cierto, Oscar? Sí. Bueno, yo tenía en ese momento a Carlos Santana, el primera base. Y el tipo, estaba bateando y tal, no sé qué, y yo agarré y dije, mira, busqué a la persona que tenía Joenny Céspedes, y cuando anunciaron que, mira, Joenny Céspedes ya va a regresar, agarré y le dije, mira, Carlos Santana por Joenny Céspedes, y me lo cambió. Y yo sentía que yo lo estaba robando, y que no, lo robé. Resulta que Joenny Céspedes como que jugó 1 o 2 juegos y se volvió a lesionar y más nunca regresó. Sí, 2018 solamente jugó 38 juegos, de hecho, esa temporada. Bueno, hasta el sol de hoy, esa persona cada vez que hablo con él me dice que, hey, fantasy busca por quién te voy a cambiar yo en Céspedes, lo voy a draftear nada más para cambiártelo. Así que ese es uno de los, yo creo que ese es uno de los jugadores que yo siempre busco. ¿Tú, Oscar? Mira, yo, o sea, sí tengo jugadores que me gustan y por lo menos a mí me gusta mucho Verlander. Lo tuve 4 años en mi fantasy keeper y de verdad lo disfruté cada año porque, bueno, es un tipo que me gusta como lanza y como es esos jugadores que me gustan la manera de ser de Verlander y por eso, de hecho, va al draft el año que viene, iba este año, porque lo perdí ya en sus 4 años de agencia libre y lo iba a tratar de buscar el año que viene. Pero por lo menos Springer es un tipo que me gustaba y me gusta la manera de cómo juega. Es un pelotero que creo que en algún momento va a terminar de ser una de las superestrellas del béisbol, a pesar de que el año pasado tuvo un año realmente bueno de 39 jonrones y 96 remolcadas. O sea, al final Springer es un tipo que es una superestrella, pero
Pero eso, yo creo que a tipos como Verlander, a mí siempre me han llamado la atención los pitchers. En la primera edición ese tipo de lanzadores. Mi jugador favorito hace muchos años era Nolan Ryan, y ese es más o menos el tipo de pitcher. Nolan Ryan, Roger Clemens, Clayton Kershaw. Así he ido pasando entre ese tipo de lanzadores. Sabes que yo tengo una experiencia que, bueno, el pelotero que yo no sé por qué siempre termino agarrándolo, porque de verdad siempre me llamó la atención. Fue Michael Brantley. O sea, yo veía en él una consistencia y veía los números y veía que el tipo tenía un contacto casi de 90%, tenía línea, o sea, yo veía ese tipo es otro nivel de consistencia. Pero ¿qué pasaba? Se lesionaba. Entonces tú decías, bueno, el riesgo de la lesión, bueno, pero ya lo agarró un año, se lesionó, voy para el otro. Entonces lo vuelves a ver barato y te vuelves ahí por él. Bueno, me acuerdo que el año pasado yo vi que cambió a Houston y yo dije, bueno, mira, ya yo he costado en él 2 años. Yo no me puedo quedar atrás. Si el tipo va a explotar, que explote conmigo. Y me volví a llevar a Brantley y al fin el tipo tiene una temporada completa. Una temporada buena. Y de verdad que son esos tipos de peloteros muy consistentes que no te van a dejar 30 jonrones, pero te va a batear, te va a agarrar boleto, no se va a ponchar. Y es el típico jugador de fantasy, completo, plano. Sí, yo lo tuve la temporada pasada también y lo aproveché al máximo. De hecho, lo tuve en la liga de auction y si te digo en cuánto lo drafteé, te quedas loco. $1 me costó. Sí, bueno, venía de una temporada donde no había casi jugado, ¿no? Sí, claro. Sí, no, es que era complicado apostar después de tantas lesiones que venía con los indios. Y la última pregunta yo creo que viene enfocada. A mí me gusta también ver 2 cosas. Uno, ¿qué pelotero apostaste en sus inicios que veías algo diferente y explotó justamente en ese momento? ¿Y qué pelotero fue el mayor fiasco que ha apostado altísimo y te ha dejado, pero que prácticamente perdiste el fantasy por culpa de él? Miércoles, tengo que irme muy atrás porque es que no, o sea, yo recuerdo los peloteros, por lo menos, me pongo así, yo pensaba que Shohei Ohtani cuando estaba sano fue una superestrella, pero claro, no ha terminado de ser el jugador. Solamente lo hemos visto bien cuando ha estado sano, pero claro, al final no ha sido un super pelotero como esperábamos, ¿no? Yo digo, hay jugadores que no recuerdo así que ninguno me haya marcado así como para pensar que no le fue tan bien. Había que buscar, pero no tengo así ninguno en la mente. ¿Tú, Juan? Yo aposté full a Giolito cuando estaba en Washington. Exacto. Y no me salió. O sea, pero pagué alto. O sea, a ver, nosotros jugamos los waivers también como con presupuesto, ¿no? Y me acuerdo que cuando anunciaron que subían a Giolito, pues obviamente todo el mundo iba a poner como que su apuesta por traerlo. Y yo me acuerdo que yo me lo llevé como, no sé, como en 35, fue el monto que yo puse, como el 35% de mi presupuesto se lo di en Giolito. El siguiente había puesto como 18, o sea, yo prácticamente lo dupliqué. Y no, que va, o sea, no hizo nada. Y realmente que cuando lo cambiaron a los White Sox, tuve varias oportunidades de draftearlo y como que todavía me seguía acordando y que no, ya yo contigo caí una vez, o sea, yo no voy a seguir insistiendo contigo. Y resulta que el tipo tuvo una temporada bastante buena el año pasado y yo la dejé perder ahí. Fue de Sayón. Por eso. Y ese pelotero, Oscar, que descubriste que prácticamente no venía en los papeles y despegó en ese año. O sea, a mí me llama la atención, te voy a poner un ejemplo para que más o menos te ubiques. Mira, yo agarré a Snell el año antes del Sayón, ¿ok? Y yo me acuerdo que en ese fantasy yo le tenía que dar años de contrato. Y yo le di 2 años. Y dije, bueno, es un novato, a lo mejor va a estar restringido, voy a darle 2 años para ver si me dan alguno de los dos.
Y el primer año no podía verlo pichar porque sufría. El tipo daba boleto, nunca pasaba de los 5 innings, siempre un rollo para llegar a ese inning. O sea, se complicaba tanto que nunca te da un juez. Y yo, el año siguiente, mi decisión fue, yo tengo que agarrarlo porque tiene contrato, yo le voy a dar 2 salidas y no lo voy a votar. El tipo en la primera salida tira QS, en la segunda salida tira QS, y cuando ya dije, bueno, nada, el tipo lo va a dejar, gana el Cy Young. O sea, de votarlo, yo creo que el tipo le hubieran dado una coñaza empezando y lo votaba de una sin pensarlo. Y el tipo al final tira Cy Young y yo dije, coño, qué bola. No, por lo menos a mí me... O sea, si reviso, por lo menos mis últimos equipos, hay jugadores que... Por lo menos yo pensé que Vladimir iba a ser un jugador mucho más rendidor. Yo lo tomé en 2018 en segunda ronda en una liga donde solamente yo tenía 11 picks. O sea, entonces lo agarré alto porque me lo iban a quitar. Pensé que iba a explotar mucho más. Todavía lo tengo. Creo que va a ser un jugador que termine haciendo puntos, pero hay que tener mucha paciencia. Kyle Tucker es un jugador que a pesar que yo le tengo mucha fe y todavía no he visto absolutamente nada de Kyle Tucker. O sea, yo lo tengo drafteando a Kyle Tucker creo que 3 años seguidos y nada. Es que no está fácil también ese equipo, ¿no? No, pero si Houston no lo suelta es por algo. Claro, no, es que es así. Esas son el típico apuesta que uno se queda pegado y hasta que no dé fruto. Pero tampoco le dan el chance. Eso es lo que yo veo. O sea, que el jugador yo pensaba que iba a ser bueno y gracias a Dios me lo quitaron porque le di 3 años. Era Kikuchi. Yo sé Kikuchi. Sí. Le di 3 años, que de un máximo de 4. Le empezaron a caer palos, lo boté y vino un chamo que juega, que está empezando en la liga, que es amigo de Juan, Alejandro González. Estaba empezando en la liga y lo agarró y me quitó 2-3 años y yo dije, bueno, gracias a Dios salí de esos 3 años y liberé mis 3 años y puedo agarrar a otros jugadores, pero bueno, pagó novatada con él, con Scooter Gennett, por eso siempre le echamos broma a Alejandro porque nos quitó varios años de varios jugadores que agarró en la agencia libre porque estaban ahí justamente porque tenían muchos años encima y no eran como para tenerlos ahí. Claro. Dale, bueno, nada, de verdad que creo que fue bastante completa esta charla. Esperemos que, bueno, sea la primera de muchas. Y bueno, tratar de tener una ventana, ¿no? Para todos los amantes del fantasy y que también puedan agarrar datos, puedan escuchar de aquí y llevárselo para sus equipos, puedan sacarle provecho, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ya saben, cuando quieran estamos a la orden y bueno, Carlos Feo también seguramente estará muy pendiente porque es uno de esos fanáticos empedernidos del fantasy, así que muy pendientes y bueno, mucha suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias, nos vemos en la segunda edición.